Bueno, buen día, ¿qué tal? Vamos a ver, bueno, un poquito la presentación de cómo reducir los costos de logística, optimizando todo lo que es la parte de la última milla, las rutas de distribución, ¿sí? Primero, comentarles un poquito de la empresa. Nosotros somos Planifica, somos partners estratégicos de Solera Omnitrax, que es líder mundial en todo lo que es sistemas de planificación de rutas, ¿sí? Eh, Tenemos oficinas comerciales en Buenos Aires, en Miami, en San Pablo y en Barcelona. Tenemos presencia en toda Latinoamérica, tenemos clientes en toda Latinoamérica y en Europa también. Y tenemos más de 15 años de trayectoria en el mercado. Bien, lo que vamos a ver específicamente es optimización de rutas y primero les quiero comentar, nosotros tenemos diferentes módulos que va a cubrir todo el ciclo de las optimizaciones de rutas, no solamente lo que es rutas diarias. Por ejemplo, con Rounet cubrimos todo lo que es el ruteo diario, donde yo tengo pedidos que tengo que entregar al día siguiente, a 24 o a 48 horas. Pero también tenemos Territory Planner, que es un módulo para todo lo que es optimización de rutas fijas o rutas programadas, ¿sí? Que no vamos a entrar muy en detalle, pero sí vamos a hacer una breve introducción de cómo se pueden mejorar estas rutas programadas, que hay muchas operaciones que tienen este tipo de problemática y por ahí muchas veces te dicen, son rutas, las mías son rutas fijas o son rutas estáticas. Bueno, esto no se puede mejorar, sí se puede mejorar y nosotros vamos a ver también un poquito y algún ejemplo de cómo se pueden mejorar estas rutas programadas, ¿sí? Y después tenemos soluciones de dispatch and mobile, que son una vez que tengo las rutas armadas para mis camiones, puedo estar enviándolas también a los celulares de los choferes para que los choferes vayan confirmando o cancelando las visitas, saber en tiempo real si pasó algo en la entrega o no, ¿sí? Pero sobre todo nos vamos a centrar en la planificación, que es lo más complejo y que es lo que nos va a dar el ahorro para la operación, ¿no? Bien, como dijimos antes, tenemos dos formas dos modelos de rutas. Tenemos rutas que son fijas o rutas programadas y tenemos rutas dinámicas, ¿sí? En lo que es rutas fijas, que vamos a hablar un poquito ahora y después vamos a pasar ya a lo que es ruteo diario, podemos encontrar diferentes operaciones. Por ejemplo, la preventa en el consumo masivo o las fuerzas de venta en la calle, donde tienen que visitar a los clientes y la ruta generalmente es fija o es fija en toda su semana. Tienen la ruta del lunes, la ruta del martes. El vendedor visita a todos los clientes, ¿sí? Y después toma el pedido. Puede pasar que vaya un cliente y no haga un pedido, o puede pasar que en 50 clientes que visité tenga 30 o 40 pedidos. Bueno, estas rutas son fijas y esto lo vemos y lo podemos mejorar también con herramientas como Territory Planner, que me generan rutas fijas para toda la semana. Esto vamos a hablar también mucho más en detalle en el webinar del jueves. Tenemos, bueno, cualquier tipo de entrega programada, lo vemos que es una ruta fija también. Las rutas de servicio técnico, ¿sí? Las rutas de servicio técnico, por ejemplo, en los inspectores de ascensores o los técnicos de ascensores que tienen que pasar X una vez por mes, una vez por semana o lo que sea por los clientes. Estos son rutas fijas que manejan frecuencias, ¿sí? Entonces, con esta herramienta, también que es Territory Planner, podemos ver manejar rutas fijas y frecuencias, ¿sí? Visitadores médicos, reposición de mercadería, recolección de material. Todas estas operaciones muchas veces se manejan con rutas fijas y se pueden mejorar con estas herramientas. Un ejemplo, como comentábamos antes, es la preventa o la fuerza de ventas para todo lo que es el consumo masivo, donde el vendedor va a ir visitando cliente por cliente y ahí va a darse cuenta si tiene pedido o no, ¿verdad? Entonces ahí nosotros tenemos una gran oportunidad que va a afectar mucho también a la distribución. Si yo mejoro las rutas de los preventistas en la calle, en un ejemplo, por ejemplo, en el consumo masivo, si yo empiezo a vender mejor y empiezo a mejorar la frecuencia de venta a mis clientes que lo requieran, muchas veces nos encontramos con que un vendedor visita a todos los clientes de la misma manera, o todos los vendedores visitan a todos los clientes una vez por semana o dos veces por semana, ¿sí? Y después nos damos cuenta realmente que hay clientes que por ahí se merecen tener visitas por semana o cuatro visitas por semana, ¿sí? Porque son clientes muy grandes. Y hay clientes muy pequeños que lo estamos visitando dos veces por semana, que lo podríamos visitar una vez por semana, una vez cada 15 días, ¿verdad? Y si yo bajo la frecuencia en la venta, en la visita de venta, también estoy bajándole
la frecuencia en la visita de distribución. Si yo a un cliente lo visito para venderle 2 veces por semana, tengo que entregarle después 2 veces por semana, ¿verdad? Entonces, si yo a ese cliente, que es muy chiquito, lo visito una vez por mes o una vez cada 15 días, la entrega también es una vez cada 15 días. Entonces, tenemos una oportunidad de mejora bastante importante que es mejorando en los casos que tengan preventa, mejorar la preventa va a afectar mucho a la distribución también, ¿sí? Entonces, menor costo de preventa, menores costos de distribución también. Este es un ejemplo para ver un ejemplo de rutas fijas o rutas programadas. Acá podemos ver, por ejemplo, una situación inicial donde nosotros lo que hacemos cuando empezamos a trabajar con los clientes, vemos una foto de cómo está la preventa, en este caso del cliente, y vemos que tenían dos canales, un canal tradicional donde tenían 11 vendedores y tenían 4 vendedores que eran específicamente para atender el canal mayorista, ¿no? Si se fijan, en este ejemplo, este vendedor estaba por acá, el rosa este, después venía por acá, después venía, o sea, estaba recorriendo por todos lados toda la semana, ¿sí? Lo mismo que lo vemos acá, en este caso venía para acá, acá recorría por todos lados toda la semana. Y teníamos 15 vendedores. Bueno, esto mismo se podía haber convertido en 10 vendedores, ¿sí? O sea, rápidamente le bajé 5 recursos a la preventa, ¿sí? Y lo hice mucho más óptimo y generé que un vendedor recorra todo este territorio durante toda su semana. O sea, tengo millones de ventajas, ¿no? Primero tengo menor tiempo de traslado y más tiempo de atención al cliente. Tengo también la posibilidad de atender fuera de ruta, porque si un cliente no me hizo un pedido acá, al día siguiente yo estoy por acá al lado, o siempre estoy en mi zona pequeña, que por ahí son 10 o 15 cuadras a la redonda, dependiendo de la operación, ¿verdad? Entonces, no solamente optimicé lo que tenía 15, lo bajé a 10 sin afectar la calidad de servicio, sino que también puedo ver que existen un montón de mejoras trabajando de esta forma, ¿no? Lo mismo, ¿por qué decíamos que afectábamos a la distribución? Lo que antes hacían con 15 vendedores, necesitaban 9 camiones, 7 para el canal tradicional y 2 para el canal mayorista. Si yo esto lo hago con 10 vendedores, en vez de 9, necesito hacer 6 rutas, ¿sí? O sea, sin todavía empezar a trabajar en la distribución, que es lo que vamos a ver ahora mucho más en detalle, podría haber mejorado la preventa y automáticamente ya estoy afectando de manera positiva a la distribución, ¿sí? Como comentó Gabriela, hay un chat, si tienen dudas pueden hacer consultas. Esto fue un ejemplo rápido de optimización, por ejemplo, en la preventa, ¿no? En la preventa y en el reparto, cómo afecta las rutas programadas de preventa a la distribución también. Bien, vamos a pasar de producto o de página o de operación y vamos a ver ahora realmente cómo hacemos para planificar las rutas diarias, ¿no? Los pedidos que me llegan, que generalmente se programan a 24 o a 48 horas, ¿sí? Y qué cosas tenemos que tener en cuenta al momento de mejorar nuestra planificación de rutas. Primero, cuando arrancamos a planificar o arrancamos toda una reingeniería para la planificación de las rutas, lo primero que tenemos que tener en cuenta es identificar cuáles son mis problemas actuales para poder mejorarlos, ¿verdad? Entonces, acá nosotros ya tenemos detectados un montón de problemas comunes que empezamos a ver en casi todos los clientes, que por ahí ustedes se puedan sentir identificados. Seguramente muchas operaciones tengan sus problemas particulares que nos gustaría escuchar y nos gustaría que si les interesa puedan tener una sesión personalizada y una demo personalizada a ustedes para ver sus casos puntuales, pero algo que se repite mucho es que todas las operaciones nos dicen que no se cumplen las rutas porque las rutas son muy largas, ¿sí? Se transforman obviamente en rutas incumplibles, pero cuando hablamos de largas no es únicamente en cantidad de kilómetros, ¿no? O sea, puede ser muchos kilómetros, pero también pueden ser rutas de muchas horas. Entonces, hacemos rutas que cuando empiezo a sumar el tiempo de atención al cliente, más el tiempo de desplazamiento, más el tiempo de descanso del chofer, del conductor, etcétera, por ahí se hace una ruta de 14, 15 horas y te dicen que los conductores trabajan 8, ¿sí? O trabajan 10. Entonces, ya sabemos que estas rutas tan largas no se van a poder cumplir. Cuando generamos este tipo de rutas, ¿qué nos pasa? Generamos, aparte, reentregas y rechazos, porque no contemplamos tampoco las ventanas horarias de atención del cliente y caemos en el cliente en un horario donde el cliente o está cerrado o no me puede atender, ¿sí? El ejemplo que siempre damos es, si yo vendo productos
para restaurantes, por ejemplo, y tengo muchos clientes que son restaurantes, por ejemplo, si vendo alimentos o vendo bebidas, y llego al cliente a entregarle a la 1 del mediodía, donde están todos almorzando. El, el restaurante está pensando en atender a sus clientes, no a sus proveedores en ese momento, ¿sí? ¿Qué genera eso? Bueno, generalmente le dicen al conductor: mira, ahora no te puedo atender, venite a la tarde o venite mañana, y lo que estoy generando es, en el mejor de los casos, una reentrega, y en el peor de los casos, un rechazo. Mira, no te puedo recibir la mercadería y no te vuelven a comprar, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se va encadenando todo, ¿no? Las rutas muy largas también me generan rechazos o reentregas, ¿sí? Y empezamos a generar también rutas desbalanceadas, porque hay rutas muy largas y rutas muy cortas también. Hay choferes que están muy contentos, muy conductores que están muy contentos porque terminan su jornada en 3, 4 horas, 5 horas, y hay otros que hacen 8 o 10 horas y ni siquiera les alcanza para terminar. Entonces, el desbalanceo de las rutas me va a generar grandes diferencias entre los conductores, y lo que me va a generar son conductores descontentos, gente que está malhumorada porque compara con el resto de los conductores, y algunos tienen rutas muy largas, otras rutas muy cortas, muchas horas de trabajo, muchas veces tienen los mismos sueldos fijos, y los variables, si les doy a uno una zona muy atomizada por clientes y a otro le di una zona periférica de la ciudad, tiene que recorrer un montón y encima tienen menos clientes para atender. Bueno, hay un montón de desbalanceos que se pueden ir mejorando también, y podemos dejar a todo el mundo lo más conforme posible, ¿sí? Después tenemos el tiempo de planificación, todo el tiempo operativo de planificación. ¿Cuántas horas nos demanda generar toda la planificación de estas rutas si las hago a mano? Y generalmente nos pasa que, por más que le pongamos dedicación y esfuerzo y tarde 4 horas, las rutas no son eficientes, porque una persona generando las rutas en forma manual, por más que conozcan muy bien las calles y los territorios, que es lo que generalmente pasa y son expertos, hay un montón de variables que una persona no puede contemplar, ¿sí? Una persona puede decirme: bueno, mira, me conviene por geografía ir primero a este, segundo, tercero, cuarto. Ahora, si yo le empiezo a cambiar las ventanas horarias, digo: mira, que el que vos me quite primero atiende recién a partir de las 3 de la tarde y el segundo te atiende a partir de las 7 de la mañana. Bueno, todas esas variables, ventana horaria, horarios de trabajo de los choferes, todas esas variables una persona no las puede meter en la cabeza. Entonces terminan en haciendo algo sencillo, que es o una planificación por zonas geográficas, donde dicen: bueno, mando a tal zona un vehículo, a tal zona otro vehículo, o asociado a un vendedor, a tal vendedor le mando un camión atrás, ¿sí? Y eso nos genera que tengamos mal aprovechada la capacidad ociosa, la capacidad de los vehículos, ¿no? Tenemos mucha capacidad ociosa. ¿Por qué? Porque por ahí sacamos camiones a un 50, un 60, un 70% de ocupación, a veces menos, 40%, 30%, ¿sí? Y si yo empiezo a aprovechar mejor la capacidad de mis vehículos, voy a reducir flota, ¿sí? Voy a pagar mejor a mis choferes, tanto en el fijo como en un variable. Bueno, tengo un montón de ventajas que puedo empezar a ver, ¿sí? Entonces, acá detectamos algunos problemas comunes. Creo que seguramente en alguno de estos casos, o en muchos, casi todos se van a sentir identificados, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya tengo identificado los problemas, cuáles son mis problemas actuales, lo que voy a buscar es, bueno, qué oportunidades de mejora, qué puedo mejorar en mi operación para ser mucho más eficiente, ¿no? Y acá también vemos qué beneficios me empieza a dar la herramienta, ¿no? Empezar a saber, primero, identificar qué tipos de clientes tengo y cuánta atención me demandan. Esto es muy importante. Muchas veces este tiempo de atención en el cliente no está medido. ¿Cuál es el nivel de servicio que le quiero dar? ¿Por qué los almacenes o los kioscos me tardan 10 minutos, pero cuando voy a un autoservicio o a una tienda un poco más grande, ese tiempo fijo por ahí, en vez de 10 minutos, tengo que considerarlo en 20? Y ese mix de clientes que yo voy a atender en una ruta, ¿sí? No es lo mismo atender 20 kioscos que 20 supermercados, ¿verdad? Entonces, empezar a conocer a mis clientes, o si yo ya tengo identificados cuáles segmentados mis clientes, yo puedo agarrar y ponerle ese tiempo genérico, aunque sea por segmento. Decir: bueno, todos los almacenes tardan 10 minutos, pero todos los autoservicios que son un poco más prolijos y más burocráticos, por ahí tardan 15. Y los supermercados, yo ya sé que me meto en el supermercado y por ahí salgo, bueno, son 3 horas. Bueno, teniendo identificado qué tipo de clientes tengo, la Rownet en este caso me da muchas herramientas para generar estas reglas de servicio. Y si yo quisiera tener auditado el tiempo en cada uno de los clientes, también lo puedo hacer.
Y si no lo tengo y lo quiero ir haciendo, lo puedo ir haciendo en forma parcial, porque mientras yo audite el cliente y cuánto tardé realmente en ese cliente o en una serie de repeticiones, yo puedo ir trabajando mientras tanto con un tiempo genérico que le puedo dar al segmento. ¿Sí? Bien, ¿qué otra oportunidad? Bueno, ¿cómo dimensionar mi flota óptima para cubrir mis entregas? Bueno, ¿cuántos vehículos realmente necesito contratar para cubrir mis entregas y no tener contratada flota de más? O muchas veces si es flota propia, ¿sí? Muchas veces salimos a comprar camiones si es flota propia, cuando en realidad no los necesitamos. Entonces buscar siempre maximizar las entregas. ¿Dónde están ubicados geográficamente mis clientes? Entender eso es, bueno, fundamental. Y acá tenemos también la posibilidad de trabajar con diferentes formas de ruteo. No todos los clientes trabajan de la misma manera, ¿sí? No todas las operaciones se trabajan de la misma manera. A veces hay clientes que tienen multirrubro y que dentro del mismo cliente tengo que trabajar dos ruteos totalmente diferentes, o soy un operador logístico y tengo diferentes clientes y cada cliente tiene una forma de ruteo específico. ¿Sí? Entonces, lo bueno que tenemos acá es que Raunet me da la posibilidad de generar múltiples formas de ruteo. Entonces, ¿cómo me conviene trabajar? Bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Un ruteo por zonas? Por ejemplo, nosotros tenemos muchos clientes en Bolivia y Bolivia tiene ciudades como La Paz que tienen alturas, tienen montañas. Entonces, un cliente que geográficamente en un mapa yo lo veo al lado del otro, por ahí uno está arriba de una montaña, entonces por ahí me conviene trabajar con un modelo de zonas y que me haga rutas óptimas dentro de una zona específica. O quiero trabajar con rutas maestras asociadas a los vendedores, como dijimos antes, porque quieren trabajar de esa forma o quieren empezar a trabajar de esa manera, el sistema también lo permite. O puedo trabajar con dos modelos diferentes sobre las mismas rutas. Trabajo con rutas maestras asociadas a los vendedores y también hago rutas dinámicas y me fijo cuál es la que mejor me da para el día de hoy. Uso también a Rownet como una herramienta de simulación. ¿Por qué? Porque armar un ruteo por ahí me tarda un minuto. ¿Sí? Lo que antes me podía llevar manualmente 2 horas, donde no tengo opciones tanto de cambio, acá por ahí correr un pase de ruteo me tarda 40 segundos, un minuto. Entonces puedo buscar la mejor opción. ¿Sí? O puedo trabajar con un ruteo dinámico, 100% dinámico, un ruteo libre, donde le dejo la herramienta optimizar lo máximo que pueda. Y si quiero, después puedo ajustar. Si hay algo que no me gusta, lo puedo ajustar. ¿Sí? Entonces, acá empezamos a ver muchísimas oportunidades de mejoras, ¿no? Cómo aprovechar de forma eficiente el tiempo de mis vehículos en la calle, algo que generalmente vemos que hay muchísimo tiempo de desplazamiento, muchas horas de viaje y pocas horas de atención pocas horas de servicio al cliente. Bueno, acá yo puedo empezar a programar el algoritmo para decirle, mira, quiero que viajando máximo estés tantas horas y el resto de las 8 horas o de las 10 horas que trabaja quiero que estés atendiendo realmente al cliente, me sirva para las entregas. Bueno, cómo conocer si mis rutas son rentables. Muchas veces nos encontramos con clientes que sacan rutas a un 20, un 30% de ocupación de los vehículos y al conocer los costos se dan cuenta que por ahí perdieron plata, ¿no? Perdieron dinero con una ruta que termina siendo totalmente ineficiente. Bueno, acá hablamos antes en el ejemplo del restaurante. ¿En qué horario están disponibles mis clientes para que las entregas sean efectivas? Yo quiero ir una sola vez al cliente y entregarle. No quiero ir dos veces al mismo cliente a entregarle una sola vez. ¿Por qué? Porque estoy generando un doble costo para una misma entrega. O ir a entregarle y que me genere un rechazo y tener que ir al día siguiente, peor todavía, ¿no? Entonces, quiero hacer entregas efectivas y para hacer entregas efectivas tengo que tener bien claro el horario de atención de mis clientes. No solamente es el horario de apertura y cierre, ¿no? Sino dentro del horario de apertura y cierre puede haber horarios específicos donde yo puedo ser mucho más productivo y evitar estos rechazos. Bueno, ¿pueden mis vehículos realizar una segunda vuelta? Bueno, podemos contemplar si yo tengo una ruta fija, perdón, una flota fija o tengo una flota que la contrato por día o que tengo un pago fijo más un variable, bueno, ese pago fijo o ese pago diario o ese pago por hora yo lo quiero aprovechar al máximo, ¿sí? Entonces, si yo saqué un camión relativamente lleno a un porcentaje que a mí me sirva, hizo las entregas y tardó 2 horas, 3 horas en entregar y yo lo contraté 8 horas, me quedan 5 horas para aprovecharlo. Entonces, ¿qué quiero? Que el camión vuelva al depósito, si tengo un solo depósito o si tengo múltiples depósitos, que vaya a recargar en el depósito que le quede más cercano
que contemple el tiempo de recarga, porque ese tiempo no lo puedo obviar. Yo no puedo decir, llegó y le quedaban 5 horas y volvió a salir. No, tengo que pensar cuánto tardo en recargar. Si puedo recargar al 100%, si puedo recargar con un porcentaje mínimo, pero lo que aprovecho es un segundo viaje del mismo vehículo, ¿verdad? Entonces, ese segundo viaje que me genera que yo licúe todos esos costos fijos. Entonces estoy reaprovechando el mismo vehículo de la forma más eficiente posible, con 2 viajes, con 3 viajes, con lo que podamos llegar a hacer. Recuerden, lo mismo que dijimos antes, tenemos el chat, cualquier duda, pregunta o lo que necesiten, lo pueden ir plasmando ahí y después vamos viendo cada caso en particular. Exacto, aprovecho a recordarles, se los acabo de escribir en el chat, yo apagué la cámara para no generar distracción, pero todo lo que es comunicación podemos usar como canal el chat. Pueden ir dejando sus consultas, ahora un ratito cuando Elías termine la presentación, yo se las voy a estar leyendo y las vamos a responder todas. Anímense a preguntar lo que fuere, que al resto también le ayuda que otros pregunten cosas que a lo mejor no se les ocurren. Así que lo que fuera que necesiten. Y si necesitan agendar una reunión, más allá de que van a ver el QR en la presentación, yo les acabo de dejar en el chat el link directo para que puedan elegir un día y un horario, así que pueden ir fijándose ahí, no hay problema. Bien, bueno, gracias David. Seguimos. Bueno, ya identificamos los problemas, ya detectamos que existían un montón de oportunidades de mejoras, ¿sí? Y bueno, y ahora, una vez que mejoramos con la operación, vamos a ver los beneficios y los beneficios que nos van a otorgar todas estas mejoras que plasmamos. En definitiva, va a ser reducción de costos, que es lo que le importa a las empresas y a las operaciones, reducir costos, ¿sí? Mejorar la atención del cliente, o sea, reducir costos afectando la operación al cliente no es bueno, ¿sí? Pero si yo reduzco costos y encima no le bajo la atención o inclusive la mejoro, ¿sí? Es un doble beneficio, ¿no? Uno para la empresa, otro para el cliente. Y las rutas balanceadas, donde voy a tener a mi personal, o sea, las 3 patas, ¿no? El cliente, la empresa y a mi proveedor, o sea, mis proveedores que son mis choferes, mis conductores, mis empresas que contrato de distribución. Darles rutas balanceadas también. Tengo una mejora para tener a la gente contenta, al personal contento, que rindan al máximo, que todos se esfuercen para poder entregar lo mejor posible. Entonces empiezo a generar diferentes tipos de beneficios en diferentes lugares. Y lo que vamos a ver ahora es Rownet específicamente, donde ya hablamos que tiene diferentes tipos de soluciones. Nos vamos a centrar en lo que es la planificación específicamente. Bien, acá son algunos de nuestros clientes, bastante orientado a lo que es operación y alimentación y bebidas, consumo masivo, servicio técnico, bueno, cualquier tipo de operación que necesite ruteo. Rownet, al ser hoy la empresa líder y el producto mejor considerado a nivel mundial de ruteo, se va a adaptar perfectamente a cualquier tipo de operación. Vamos a ver un poquito sobre la herramienta, todo lo que fuimos hablando recién, para que ustedes vean de qué se trata. Y Rownet lo que me da es diferentes tipos de producto. Este es Territory Planner, que no lo vamos a ver hoy, pero está orientado a todo lo que es la parte de rutas programadas que hablamos al principio. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en el webinar, que creo que es el jueves, o sea, dentro de 2 días. Hoy vamos a ver lo que es ruteo dinámico, o sea, el ruteo diario. ¿Qué es lo que hace el operador cuando le llegan los 378 pedidos que tiene que entregar en el día de mañana? Y acá vamos a ver algunas cositas que fui comentando en el PowerPoint, ¿no? Entonces, primero, este dato para mí no es obligatorio, pero es muy importante y para mí es uno de los datos fundamentales donde yo puedo tener identificados de cada uno de mis pedidos, de qué cliente es y qué tipo de cliente es. Entonces, si yo tengo estos tipos de clientes, que estos son restaurantes, estos son autoservicios, hay estaciones de servicios, yo puedo generar dentro del sistema una regla de servicio, y lo que hablamos, es decir, que todos los autoservicios o todos los kioscos o todos los tienen tanto tiempo de atención. Entonces puedo definir los tiempos de servicio para los kioscos son de 10 minutos, por ejemplo. Ahora, estos 10 minutos si van un camión sin ayudante. Ahora, si va un camión con ayudante, por ahí este tiempo de 10 minutos tiene que bajar a 5. ¿Sí? Y aparte puedo definirle un tiempo variable, porque no es solamente el tiempo fijo lo que voy a considerar. Yo puedo decir que tengo 2 clientes que son los dos de las mismas características. Los dos son autoservicios. Los dos tardo 10 minutos de tiempo fijo, pero a uno le entrego 100 cajas y a otro le entrego una caja sola. Entonces puedo inferir que en el de 100 cajas voy a tardar más. Entonces yo puedo agregarle
valor, un tiempo variable. Puedo decir que para entregar cada caja tarda 10 segundos. Entonces, para entregar 100 cajas voy a tardar 10 minutos más y para entregar una caja voy a tardar 10 segundos. Entonces, todos estos tiempos variables yo los puedo cargar dentro del sistema y los voy a ver acá. Entonces, este cliente y este cliente, que en principio serían similares, los dos tardan 10 minutos de tiempo fijo. En el de arriba le entrego solamente 5 cajas y tardo 15 minutos en total. Y en el de abajo, que le entregué 10 cajas, tardo 20. O en este que le entrego una caja, tardo 11, por ese tiempo variable que estábamos hablando que podíamos configurar. No solamente configuro los tiempos de servicio, sino que también dentro de las reglas de servicio puedo configurar las ventanas horarias por segmento. Entonces yo ya sé que todos los colegios me atienden de 7 de la mañana a 11, porque son donde empiezan a preparar la comida para los chicos en el comedor, o si no a la tarde a partir de tal horario, y que los cines lo mismo, y que los clubes, y que los kioscos, y los restaurantes. Entonces puedo definir horarios específicos para cada segmento, y si yo no tengo el horario particular del cliente, el sistema me va a tomar el horario que tenga el segmento, y esto es muy importante para ese mix de clientes que generalmente tienen las rutas, ¿sí? Si quisiera algo particular, también lo puedo hacer. Entonces yo puedo agarrar y dentro de un cliente en particular, puedo decirle que este cliente en el tiempo de servicio, que está por acá, modificaciones de ventana. Bueno, en las ventanas de servicio podría ponerle que este cliente atiende de tal hora a tal hora. Y si yo le pongo alguna particularidad, va a primar, o sea, va a ser superior a lo que diga el genérico. Todos los kioscos atienden de 9 a 11 de la mañana, pero este kiosco en particular a partir de las 10. Y me va a tomar el dato que diga particular del cliente, ¿sí? Lo mismo que a nivel de los tiempos, ¿no? Los tiempos de servicio, yo podría decirle que este cliente, por más que sea un tipo de cliente de autoservicio que tardan 10 minutos, tarda 20, porque yo ya lo conozco y son más detallistas y revisan más la mercancía, bueno, lo que sea. Entonces, este cliente en particular, por más que pertenezca a tal rubro, tarda tanto tiempo. Entonces, cualquier dato particular lo puedo poner adentro del cliente. Lo mismo que si este cliente, ya que estamos acá, necesitara ser atendido con un tipo de camión particular. Mira, no puede ir cualquier camión a este cliente, porque si le mando un camión muy grande no entra en el depósito del cliente, o las calles por las que tengo que transitar son muy finitas y no dobla. Entonces a este cliente no le puedo mandar cualquier vehículo, le tengo que mandar un vehículo particular. Entonces yo puedo definir que este cliente siempre se atiende con un tipo de vehículo o con tal chofer en particular. ¿Sí? Bien. Vamos a ver qué contempla el momento de ruteo. Primero voy a rutear para que ustedes vean lo que tardo en rutear, ¿no? Entonces yo podría haber usado una forma de ruteo que la configuramos en conjunto con ustedes, un ruteo libre. Le digo, bueno, ruteame estos 378 pedidos. En este ejemplo estoy usando el mapa de Buenos Aires, que tiene distancias bastante largas, para el que conoce. Y vamos a ver cuánto tardó en generarme las entregas óptimas para estos 378 pedidos. Bueno, ya terminó. Me dijo que hay un cliente que lo dejó afuera. Vamos a ver por qué lo dejó afuera después. Y me dice que generó 34 rutas, todas llenas, todos los camiones llenos. Pero vemos también que me dejó tiempo que podría haber usado una segunda vuelta. Yo no le configuré las recargas. Si yo hubiera tenido configurado recargas, en vez de un viaje, que me dice acá que hizo todos un viaje, me podría haber dicho que en algún caso hizo 2 viajes. Ahora lo vamos a ver. ¿Cómo se configura esto? Que es para que ustedes entiendan la lógica que tiene el producto. Cualquiera de estas formas de ruteo, yo me puedo crear las que quiero. Lo que hago es le transmito la inteligencia al pase de ruteo. Entonces, en este ejemplo que usamos recién, yo le dije que la hora de inicio de las rutas es a las 9 de la mañana, que mis choferes o mis conductores trabajan 8 horas por defecto, pero le dije que se pueden extender un poquito más. No quiero que llegue al último cliente y sea muy estricto en el horario de 8 horas, porque por ahí me deja un cliente sin atender que estaba a 50 metros. Entonces le dije, mira, no seas estricto. Son 8 horas de tiempo preferido, pero si tenés que extenderte un poco más, hasta 8 horas y media podés extenderte. Entonces, prefiero pagar media hora extra o una hora extra a un conductor y que no me deje un cliente sin atender porque cumplía rajatabla con sus 8 horas, ¿verdad? Si quisiera, podría definir cuál es el tiempo máximo que quiero que esté viajando y cuánto es el tiempo que quiero que esté atendiendo dentro del cliente. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no me haga una ruta que sea larguísima y que tome un montón de kilómetros y un montón de tiempo de viajes para atenderme 2 clientes. Yo lo que quiero es que me utilice de la mejor forma posible también los tiempos.
Quiero ver cómo saturo los camiones, cuál es el límite de carga que tengo en mis camiones en 3 variables diferentes. Yo acá puse bulto, volumen, importe, dinero podría ser, o podría ser kilos, litros, pallets, cualquier tipo de unidad, hasta 3 juntas puede saturar la carga del vehículo. Y todas estas etiquetas se cambian los nombres sin ningún tipo de problema. Yo acá le dije también que quería que mis camiones salgan por lo menos a un 60% de capacidad. No quiero camiones con menos de 60% de capacidad. ¿Por qué? Porque para mí las rutas no eran rentables. Y si se fijan, todos los camiones salieron arriba del 60%, diría que arriba del 90% prácticamente. ¿Sí? También puedo limitarlo por cantidad de clientes. Esto obviamente no es lo ideal, salvo que yo tenga un tema sindical que diga por alguna restricción sindical de algún de los sindicatos de conductores, no pueden atender más de tantos clientes por día. Pero si yo le doy a un chofer una zona atomizada, por ahí hace 80 clientes, y si le doy la periferia al otro, por ahí hace 20 clientes. Entonces, restringirlo de esta forma no es lo ideal porque ya lo estoy restringiendo con todo lo demás. Acá defino los recursos, qué cantidad de recursos tengo disponibles, vehículos, qué cantidad de vehículos tengo disponibles para esta operación. Ahora, que yo tenga 50 vehículos no quiere decir que me vaya a usar todo. De hecho, tenía 50 y acá me dijo que usó 34 y seleccionó los mejores 34 para esta entrega. ¿Sí? Puedo tener las ventanas de servicio, puedo ser muy exigente con las ventanas de servicio o menos exigentes en algunos rubros. Puedo decirle que contemple iniciar las rutas un poco antes. ¿Para qué? Para aprovechar mejor las ventanas horarias de los clientes y el horario de trabajo del conductor. Si yo le digo que el chofer trabaja 8 horas y arranca a las 7 de la mañana, pero todos los clientes me atienden a partir de las 9, yo estoy perdiendo 2 horas en definitiva. Entonces, de esta forma, si yo le digo que puede arrancarte más temprano hasta 2 horas o más tarde hasta 2 horas o hasta 3 o hasta lo que quieran configurar, y que se fije cuando hizo las rutas, ya el sistema lo contempló cada 10 minutos. Y si miran acá, en el horario de salida, por más que yo le dije que arrancábamos a las 9, en muchos de los casos me dijo arrancaste a las 7, arrancaste a las 8, arrancaste a las 8:30, arrancaste a las 9:20, más y menos. ¿Sí? Bueno, tengo un montón de configuraciones. Si quiero usar rutas maestras, por ejemplo, lo que hablábamos al principio, que las rutas queden asociadas a un vendedor específico, porque hay muchas operaciones que trabajan todavía de esa forma, o quieren empezar para no hacer muy bruscos, en un cambio muy brusco y quiero empezar a trabajar con el sistema y empezar de esa forma en alguna operación, también lo puedo hacer y trabajar con rutas maestras. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si algún cliente no me viene con este dato? Bueno, ¿qué hago? ¿Lo dejo afuera sin asignar o le permito asignarlo a esas rutas? Muchas veces hay droguerías que entrenan en hospitales que tienen una ruta predefinida y suman los pedidos que son más aleatorios y los van sumando a esa ruta maestra. Entonces, si me viene un cliente que no tiene ruta maestra, bueno, yo lo puedo asignar a una ruta maestra si quiero. O tengo muchas opciones, como ven, ¿no? O le digo, mira, si no tiene ruta maestra, créame rutas nuevas que no sean maestras y que tengan una idea de ruta diferente. O le permito todas las anteriores. Si podés asignarlos, asignarlos. Si querés crear rutas nuevas, créalos. Entonces tengo muchas opciones para trabajar con rutas maestras o preferidas cuando viene ya con una ID de ruta específico, ¿no? Con un número de ruta. El cliente me compró y ya va a ruta 8, o este cliente cuando me compra ya va a la ruta 9. ¿Sí? Para que ustedes vean la versatilidad que tiene el software y cómo se puede adaptar a cualquier tipo de operación, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si vienen pedidos muy grandes, si lo puedo partir, no lo puedo partir? Y acá vamos a hablar específicamente de las recargas. ¿Se acuerdan que yo hice una ruta? Me dijo que usó 34 vehículos y no usó recargas. Bien, yo podría haberle dicho que recargue, que haga recargas. Y le voy a decir cuánto tiempo tardo en recargar. Mira, para hacer recargas tardás media hora. Entre que el camión vuelve a cargar, bueno, son media hora más. Contemplalo, ¿sí? Podría haberle dicho también que no quiero que me llene todo el camión. ¿Por qué? Porque no va a poder hacer una segunda vuelta completa en 3 horas que le quedan. ¿Sí? Si la primera tardó 5, la segunda por ahí no tarda 3. Bueno, agarrá lo que sea necesario, o sea, llename hasta lo que pueda seguir atendiendo. Entonces, acá yo tengo la posibilidad de decirle, bueno, para esto yo le podría decir que por lo menos en la segunda vuelta quiero tener un mínimo de carga en la segunda vuelta también, que puede ser diferente al mínimo de carga en el primero. ¿Por qué? Porque por ahí, aprovechando el camión un 30, un 40% más de lo que ya lo aproveché y un pago fijo, me conviene, o si tengo un pago variable y un costo fijo, bueno, tengo diferentes opciones. Si yo hubiera usado este mismo pase ahora con habilitándole recargas, dejándolo
hacer una segunda vuelta cuando tarda 30 minutos, vamos a ver qué me hubiera hecho, ¿no? Esto mismo, que se hacía con 34 rutas, el sistema me va a decir que lo podía haber hecho, ahora está contemplando y está generando de nuevo esa corrida para ver cuántos camiones realmente necesita. Me dice que lo podíamos haber hecho con 28, ¿sí? Y si se fijan acá, me dice que todos estos tienen una segunda vuelta. Entonces, en algún caso, vamos a buscar algún caso que tenga bastantes clientes. Acá tiene 19. No le puse un límite de capacidad. Quiero ver alguno que me muestre un ejemplo bueno para ver. Bien, acá me dice, hice una primera vuelta donde el sistema contempló los horarios de entrega también. A qué horario debería estar llegando y a qué hora debería estar saliendo. Horarios de entrega, la secuencia de recorrido, los tiempos que va a permanecer en el cliente, los tiempos de servicio totales, los tiempos de desplazamiento. Y si se fijan, me dijo, bueno, hice una primera vuelta hasta el cliente número 10. Después volví al centro de distribución y generé una recarga. ¿Una recarga de cuánto? Bueno, vamos a ver que vamos a ver estas columnas rojas que son para la recolección o las recargas. Y me dice, recargué 33 bultos. ¿Sí? ¿Por qué? Para ir entregando en estos clientes que quedaban acá. ¿Por qué 33? Porque si se fijan en lo que les entregó, acá me dice entregó 1, perdón, acá entregó 10, 20, 22, 23, 33. O sea, ¿qué hizo el sistema? Contempló cuánto más iba a poder atender y lo que pidió es la carga de lo que necesitaba nada más. ¿Sí? ¿Para qué? Para no llenar el camión de vuelta y perder mucho más tiempo de lo que hubiéramos perdido si llené a un X%. Y en vez de 34 rutas, la misma operación la podía haber hecho con 28 ya usando todo el tiempo preferido de mis choferes. Cualquiera de estas rutas yo puedo agarrar y trazarlas en el mapa y ver cómo quedaron, ¿sí? Y puedo ver una ruta en particular si quiero, que sería esta, por ejemplo, o puedo trazar múltiples rutas en forma simultánea y agarrar y decir, bueno, por ejemplo, trazo 4 rutas en forma simultánea o 5 rutas que van para el mismo lado, por ejemplo, y acá es donde el operador puede empezar a tocar también a mano lo que se generó. Por ejemplo, yo podría haber dicho, mira, acá estoy mandando 2 vehículos diferentes, pero por ahí podría haber mandado un camión más grande, aunque no los tenga disponibles, y podría estar contemplando enviar un camión más grande, ¿verdad? Entonces, podría haberle dicho que quiero juntar estas 2 rutas, o quiero decirle que algún cliente de esta ruta me lo pase a la ruta de al lado, y acá empiezo a hacer ajustes si yo quisiera en forma manual. Obviamente, que estoy desoptimizando lo que hizo el sistema. ¿Sí? Puedo ir a hacer algo bien alevoso y decirle, bueno, mira, todas estas de acá, quiero que las pases a la ruta de al lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Yo le tiré un montón de clientes a la ruta de al lado. Si me fijo, seguramente voy a ver una ruta que está totalmente excedida. ¿Sí? Vemos que acá la ruta, esta ruta me dice, mira, vos me tiraste un montón de clientes y me dejaste sin, en un camión que transportaba 10 metros cúbicos, le agregaste 17. O sea, si yo no le cambio el camión después, esta ruta no va a ser cumplible. Pero si ustedes saben que pueden contratar un camión más grande, yo podría haber hecho un ajuste manual. Y acá esta ruta me quedó muy chica porque le saqué clientes. Ahora, fíjense acá que me dice que ahora esta ruta también está excedida en tiempo. Dice 10 minutos, 10 horas 57 minutos, casi 11 horas cuando yo le dije que el chofer trabajaba 8. ¿Qué puedo hacer? Lo puedo hacer tanto desde acá como desde el mapa. Puedo ajustarla y volverla a secuenciar. Tanto secuenciarla por entregas o tratando de respetar al máximo las ventanas horarias. Si yo secuencio de esta forma, lo voy a mostrar en el mapa que va a ser mucho más claro. Entonces vengo acá, selecciono la ruta y la puedo volver a secuenciar. Esa ruta sola que yo toqué a mano, la voy a secuenciar y fíjense cómo me cambió el orden de recorrido. O si la secuencio respetando lo que pueda al máximo las ventanas horarias, me cambia el orden de la ruta sin afectar al resto de las rutas. Y si le doy doble clic a esa ruta que tocamos recién, me va a decir que en las entregas, respetando al máximo lo que pueda el orden de recorrido, hay clientes que ya no los va a poder atender dentro de sus ventanas horarias y me va a generar lo que se llaman excepciones. A ver, acá yo puedo tener la ventaja de llamar al cliente y decirle, mira, voy a llegar 2 horas más tarde, voy a llegar 1 hora y media más tarde, siempre y cuando sean clientes que lo ameriten y que lo permitan, se podría haber hecho, ¿verdad?
pero lo importante es que el sistema ya me está advirtiendo que vas a llegar más tarde por ese toque manual que hicimos. Si yo lo puedo contemplar y lo puedo resolver, lo puedo hacer, ¿sí? Bien, obviamente, bueno, Rounet trabaja también y tiene la posibilidad de generar zonas de horas pico y zonas de restricción. Yo podría haber dicho que en tal zona me baje la velocidad de desplazamiento. La velocidad yo la voy a contemplar dentro del vehículo. Yo voy a definir qué tipos de camiones tengo disponibles, que son esos recursos, 50 recursos que mostré antes, y voy a mostrar cómo se limitan. Entonces yo acá le dije que este camión máximo puede transportar 100 bultos y tanto volumen y tanto importe o tantos kilos. Y le dije que es un camión medio pesado, entonces que va a ir al 30% más lento que la velocidad del eje vial, porque los mapas son mapas específicos para ruteo que contemplan las velocidades de las calles, etc. Y podría haberle dicho que este vehículo no puede transitar en tal zona o en tal calle específica, si quisiera, ¿sí? Entonces, acá yo defino estas restricciones son las que va a tomar al momento de usar la ruta. Según el vehículo que seleccionó, no va a transportar más de 100 bultos o no va a transportar más de 10 metros cúbicos. Bien. También podía haberme generado una zona restrictiva donde decirle en tal lugar, con las zonas de horas pico o las zonas de restricción, podría decirle no puede ingresar en el centro de la ciudad tales placas, por ejemplo, que es algo bastante normal en algunos países, o podría decirle que en tal horario, de tal hora a tal hora, bajale la velocidad al eje vial que considere una velocidad más baja, de un 50% más baja. Entonces, si yo hago eso, el software va a interpretar que va a tardar más tiempo y va a decirme, no me conviene agarrar primero esa zona, por ahí la ruta la hace al revés, me conviene empezar por otro lugar y después venir para acá, o sí, tengo que pasar indefectiblemente por acá, pero cuando pase, en vez de contemplar que el vehículo va a 60 kilómetros por hora, lo va a contemplar a 30 o a 20 o a lo que le bajemos de velocidad en esa zona específica. Bien, eso para darles un panorama general. Si quiero rutear lo que dijimos, si yo tengo zonas, si quiero generar zonas geográficas y rutear adentro de una zona geográfica, también puedo generarme estos modelos de definir y delimitar zonas específicas. No es lo ideal, pero si hay muchas operaciones que lo necesitan, se puede usar también, ¿sí? Cada operación hace lo que necesita y lo que le conviene, ¿verdad? Bien, voy a dar el espacio ahora para consultas, para que me pregunten lo que quieran. Tenemos el QR acá, que si lo escanean van a ver que permite agendar una reunión ya más personalizada y hablar de su operación específica para ver en cómo los podemos ayudar. Voy a cortar acá. Gaby, no sé si hay alguna pregunta, si hay alguna duda de lo que estuvimos viendo. Sí, ¿qué tal? Bueno, los que quieran sumar algunas consultas más, yo ahora voy a ir leyendo, algunas me escribieron también por WhatsApp. Sebastián había consultado una que ya la contestaste, pero bueno, si querés hacer alguna aclaración más, está bueno que la leamos. Tengo una duda, hablaste de categorizar clientes. ¿Qué pasa si tengo clientes que son de la misma categoría, pero tienen distintos tiempos de atención? Bien, buena pregunta. Yo acá tengo. Voy a borrar las rutas activas y voy a dejar para mostrarles los clientes que todavía no fueron ruteados, como si tuviéramos. No, de buena. Yo acá tengo categorías de clientes. A ver, estos dos clientes pueden ser, las categorías las ponemos nosotros. Nosotros ponemos los nombres que queremos. Entonces, este podría ser autoservicios categoría A, autoservicios categoría B, o categoría A, categoría B, sin decir que son autoservicios, y puedo segmentar por consumo, por importe, por lo que quiera. ¿Sí? Lo importante es que ustedes hagan una segmentación y a esa segmentación le van a poner la regla de servicio. Ahora, si yo todos estos clientes que son de la misma categoría, todos tienen 10 minutos, pero hay alguno puntual que son poquitos, 1, 2, 3, y no da para crear una categoría nueva, porque son muy puntuales, yo puedo tocar al cliente en particular. Entonces, le puedo decir que este cliente que tarda 10 minutos, no, en realidad, este cliente, por más que pertenezca a la misma categoría que los demás, este cliente siempre va a tardar modificar tiempos de servicio. Este cliente siempre va a tardar fijo 20 minutos y no 10 como todo el resto de los autoservicios. Entonces, por más que sea un cliente categoría tanto, yo le puedo definir que va a tardar 20 minutos
y no 10 como el resto de su categoría genérica. Si no viene este dato en el cliente, va a tomar el genérico. Si viene este dato en el cliente, va a tomar el dato particular del cliente por sobre lo que diga el genérico. No sé si se respondió. Si quedó alguna duda, me vuelven a preguntar. Esto mismo aplica para el tiempo de servicio, como también las ventanas de servicio. Si yo tengo ventanas de servicio genéricas, que el cliente se atiende siempre de 8 a 17 por la categoría, y un cliente particular, por más que pertenezca a la misma categoría, se atiende de 10 a 14, yo puedo ponerle ese dato específico. Va a pertenecer a la misma categoría, pero va a tener datos particulares. Si hay alguna duda, pueden hacer una repregunta y si no se entendió, me Ok, consultan de perfecto. vuelta. Sebastián, ahí estuvo la respuesta, aunque ya la había respondido Eli, pero bueno, más en detalle. Si querés repreguntar, como dijo Elías recién, podés hacerlo, no hay problema. Al resto, si quieren ir sumando alguna pregunta, tengo una más para leerte que me pasaron y dice, tengo rutas con clientes fijos, pero cambian los pedidos. ¿Puedo visualizar esos pedidos? Vamos de vuelta. Tengo rutas con Tengo, clientes fijos. tengo rutas con... Ah, es Sebastián también el que la preguntó. Tengo rutas con clientes fijos, pero cambian los pedidos. ¿Puedo visualizar esos pedidos? Sí, estos son pedidos. Acá yo estoy tomando los pedidos específicamente. Estos son pedidos asociados a un cliente. O sea, el cliente, acá yo tengo 5.000 clientes, pero en el día de hoy, únicamente de esos 5.000 clientes, que pueden ser clientes fijos, que estén siempre, por ejemplo, en lo que es una distribución de alimentos, distribución de bebidas, la mayoría de los clientes son fijos, pero las rutas no son fijas, ¿sí? El cliente es fijo, pero no todos me hacen pedidos. Entonces, de los 5.000 clientes que yo tengo en la base de datos, hoy me pidieron 378. Mañana me van a pedir 426 que van a ser diferentes a estos, algunos se repetirán, otros no. Entonces, estos 378, esta línea que vemos acá es el pedido específico. Entonces, este cliente tiene un pedido consolidado de 17 bultos. Si yo le doy doble clic a ese cliente, puedo también tener cuántas órdenes, no a ese cliente, perdón, a este pedido. Este es el pedido, ¿no? Que pertenece a un cliente. Si yo le doy doble clic a este pedido, me va a desglosar cuántas órdenes tiene. Si yo tuviera más de una, por ejemplo, un cliente que me pide un lunes, después me pide un martes, después me pide un miércoles y es un cliente que yo por ahí lo atiendo fijo un jueves. Entonces tengo 3 órdenes, podría tener 3 órdenes asociadas a una sola entrega, ¿sí? Y dentro de cada orden, si quiero, puedo trabajar inclusive con el detalle del SKU. O sea, podría tener el detalle del SKU de cada producto, cuántos bultos le estoy entregando de tal producto, cuántos bultos de tal producto. Siempre mantiene las 3 variables que estemos usando, ¿no? En este caso, importe, bultos, volumen, pero podría haber sido kilos, litros, pallets, una unidad de medida que inventen ustedes, lo que quieran, ¿sí? Entonces puedo llegar al detalle del SKU, trabajar con órdenes o muchas veces, la mayoría dicen trabajo ya con un pedido consolidado y digo tengo que entregar tanto. Pero podemos llegar al detalle inclusive del SKU. Si quedó alguna duda, lo No, creo mismo que es bastante de clara antes. la respuesta. Creo que Bueno, sí. y Sebas- también ofrecemos lo que dijimos, ¿no? Tener una reunión personalizada si tienen alguna operación que quieran revisar, que quieran ver cómo los podemos ayudar para mejorarla. También podemos ver algo particular. Eh, Bueno, ¿Alguna duda creo, más, Gaby? no tengo ninguna anotada en el chat. Si quieren, podemos tener unos Agrego algo minutitos. entonces Sí, que obvio. estaría bueno mostrar. Cuando hablábamos de rutas maestras, que yo decía que podíamos tener rutas asociadas, por ejemplo, si este cliente, que ya que estamos, que es una pregunta que no sé si va por ese lado, pero ya que la preguntó Sebastián, si este cliente ya tuviera una ruta preasignada, ¿sí? Por ejemplo, este cliente cada vez que compra lo atiende la ruta 13, porque muchas empresas manejan rutas fijas o rutas asociadas a los vendedores, lo que hablábamos antes. Yo podría tener acá asociado la ruta que ya tienen. Entonces, todos mis clientes me vendrían con una ruta preasociada, ¿verdad? Entonces, tengo también la posibilidad siempre de hacer un ruteo únicamente de los clientes que tienen rutas preasignadas. ¿Sí? Lo que hablábamos antes. Ok, Si no hay perfecto. ninguna otra duda, No, no tengo ninguna otra duda anotada. Ahí, Sebastián, entendido. Gracias. Antes de pedir una reunión, tengo una última, por favor. Sí. ¿Qué sucede si corto los pedidos en dos momentos durante el día? Tenemos dos horarios distintos de entrega. ¿Cómo se pueden armar las rutas?
Ningún problema, en realidad lo que hacemos, esto es una importación que se hace, ¿verdad? Entonces, en el momento de hacer un corte, haces una primera importación de pedidos y al segundo momento haces, por ejemplo, si tienes un ruteo de la mañana y un ruteo de la tarde, lo de la mañana generalmente viene del día anterior. Entonces, todo lo que se generó en la tarde del día anterior se rutea a la mañana, es el primer corte. Después, durante el día se van generando pedidos nuevos que se pueden rutear a la tarde. Entonces, cuando vos querés hacer el corte y importar los datos que vas a rutear, te va a llegar algo así, los pedidos que hay que rutear y se ejecuta el pase de ruteo. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Pueden ser 2 cortes, pueden ser 3 cortes, pueden ser 5 cortes, los cortes que ustedes quieran hacer. Lo que hay que contemplar que estoy generando mayor cantidad de rutas. ¿Sí? La otra opción es si yo ya sé qué pedidos voy a tener a la tarde, puedo usar las recargas como vimos al principio, donde me dice la primera vuelta y la segunda vuelta, porque yo ya conozco de antemano lo que voy a tener que entregar. ¿Sí? Pero si quiero, hago 2 cortes. De hecho, tengo un ejemplo acá que hicimos para una empresa de Ecuador. Primer corte y segundo corte. Ellos hacían una importación de datos, traíamos la información. Este era más complejo porque en realidad hacían los 2 cortes antes de que salga la primera vuelta del camión. Entonces, hacían un primer corte, cargaban los camiones, precargaban los camiones, o sea, cargaban los camiones con un porcentaje, a un 40%, y esperaban un tiempo más a que se genere la segunda cantidad de pedidos que generaba otro segundo corte, y lo que hacía ese segundo corte, en vez de generar unas rutas nuevas, agregaba cantidad a las rutas ya preexistentes, a este primer corte. Entonces el camión salía lleno y los choferes ya estaban cargando la mercadería, ¿sí? Este es un modelo que fue muy particular de ellos, pero si yo quisiera hacer 2 cortes, es lo mismo que hice recién. Importo, genero las rutas, después a la tarde importo un set de datos diferente y genero las rutas. Es totalmente transparente. No sé si alguna duda Creo que quedó más. respondida. Gracias por los datos para reunión. Perfecto, Sebastián. Sí, si querés, Sebastián, ahí les dejé el link, como les dije a todos, pueden agendar una reunión directa con nosotros. Ahí van a acceder a un Calendly de Google, van a poder elegir día y horario de su conveniencia. Y si no, de todas formas, yo, bueno, obviamente estuvimos grabando este evento, lo vamos a editar y entre mañana y pasado les voy a compartir por mail la grabación y yo me voy a estar poniendo en contacto con ustedes para ver qué les pareció. Siempre nos es muy útil el feedback que nos puedan dar, cuánto les sirvió, qué les interesó, qué no, sugerencias, lo que fuera, y bueno, para ver un poquito el porqué de su interés en esta clase de eventos, si está trabajando en logística, si las compañías donde están trabajando buscan algún optimizador y tal. Así que yo os voy a estar llamando. Una vez más les agradecemos por su tiempo, por Muchas haberse gracias. sumado. Agradecemos un montón, que terminen bien el día y bueno, estamos en contacto. Chau, chau, gracias.